Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder. Ya saben, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en su capítulo número 31. Y qué semana, por favor, otra más. Demasiado intensa quizás en la República Argentina. Faltan menos de 40 días para las elecciones nacionales que renuevan el Congreso el 26 de octubre y la Libertad Avanza está intentando rearmarse como puede, sobre todo después de la estruendosa derrota en las legislativas de la provincia de Buenos Aires. Mesas políticas variadas, nuevos roles para los principales dirigentes y una agenda a contrarreloj. Mientras tanto, el oficialismo libertario volvió a perder grosso en el Congreso. El detrás de escena de los números contundentes que consiguió la oposición tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y cómo sigue la agenda legislativa que tantos dolores de cabeza le genera a Javier Milei y los suyos. Y todo esto pasa con un panorama económico y financiero complicado, dólar en su techo, caída de reservas, riesgo país alto y una microeconomía de números espantosos, hay que decirlo así. ¿Qué dice el Ministerio de Economía y qué puede pasar en el futuro cercano? Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. Este mes en La Cardeus pagas una línea y te llevas la superior. Ahorrá hasta un 60%, pagan 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Y en esta semana en la República Argentina todo está atado a las repercusiones de la derrota que el oficialismo libertario sufrió en la provincia de Buenos Aires. Las esquirlas llegan hasta hoy y se unen a la previa de las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre. Falta nada, menos de 40 días. Y lo que está evaluando Javier Milei y su equipo chico lo podemos denominar los efectos del golpe. Uso la palabra golpe en este episodio a propósito, porque dice el gobierno que hay una suerte de golpe en marcha por parte de la oposición, de los mercados, de los bancos, y enfrente dicen todo lo contrario, que el golpe en realidad es autoinfringido por todas las impericias políticas y económicas que hubo en estos últimos meses. Así que voy a ir contando las posiciones y derivaciones de uno y otro análisis. La verdad que en este contexto, a diferencia de otros momentos del gobierno libertario, tenemos a un Javier Milei en silencio estampa, habla muy poquito y tuitea lo justo. De hecho, una de las pocas actividades públicas que tuvimos en estos últimos días tuvo que ver con una participación virtual en un foro español organizado por el Partido Conservador Vox. Y más allá de la lejanía física a quienes les hablaba, me parece que sirve la voz del presidente cuando reafirma que el camino que está llevando adelante acá en Argentina es el correcto. No les tenemos miedo. Si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto y estamos cerca de lograr vencerlos en los planos políticos, sociales, culturales y económicos. Los invito a no bajar los brazos, a seguir adelante, que con Santiago Abascal y Vox podrán poner de pie España como lo estamos haciendo nosotros en Argentina. Y recuerden que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva Argentina! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Patriots! ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, por supuesto que esto lo puede decir, creer, reafirmar y repetir hasta el hartazgo Javier Milei, pero, y en esto nos vamos a basar mucho hoy, se ve obligado a cambiar muchas de sus estrategias y convencer a la población de que efectivamente todo el esfuerzo y el ajuste que viene planteando desde el 10 de diciembre de 2023 vale la pena. Están hablando poco los funcionarios de CIA, pero para el jefe de gabinete, Guillermo Francos, igual el oficialismo está a tiempo de ganar las elecciones. La verdad que nos sorprendió el resultado de la provincia, estoy diciendo. Sí, creo que vamos a ganar la elección nacional. Estoy convencido que la elección nacional la vamos a ganar. Y quiero que escuchen en este contexto la voz de Luis Toto Caputo. Es un audio de archivo de hace apenas un par de semanas que para mí pasó de largo, porque dice, quizás abre el paraguas e intenta que los mercados no se pongan tan nerviosos, que las elecciones están sobredimensionadas, tanto la bonaerense que ya pasó como la nacional que está por venir. Lo dijo de esta manera. Yo creo que se sobredimensionó mucho el tema de las elecciones provinciales y creo también que se está sobredimensionando la de octubre. Para lo que nosotros necesitamos, que es gobernabilidad, ¿sí? Eso, digamos, mayoría en el Congreso, no vamos a tener, aunque ganemos por 14 puntos, por 8, por 2 o perdamos por 4.
Por supuesto que para cualquier oficialismo en la República Argentina y en el mundo, me animo a decir, las elecciones son importantes, pero hay que marcar acá que fue la propia La Libertad Avanza la que le dio una prioridad enorme a las elecciones bonaerenses y también a las elecciones nacionales, más allá de lo que diga Luis Toto Caputo, tratando de vuelta, bajar un poco la expectativa que hay sobre estos comicios. La verdad es que esta semana el oficialismo, que tuvo días complicados, se movió todo lo posible para intentar mostrar que están fuertes y que van para adelante. La Libertad Avanza volvió a juntar en la Casa Rosada a la mesa política nacional y también a la mesa política bonaerense, que se inauguraron después de la derrota justamente en la provincia de Buenos Aires, con de vuelta la mira puesta en las nacionales de octubre. La nacional está presidida por el propio Javier Milei. Fue una novedad, se los contaba la semana pasada, porque a Javier Milei, en principio, esto es raro porque es el presidente, la rosca política no le gusta, y ahí está Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem, Manuel Adorni y Santiago Caputo. La mesa bonaerense también tiene a Karina Milei, no al presidente, está también Patricia Bullrich y se suman Cristian Ritondo, Diego Santilli, algunos intendentes más vinculados al PRO y hasta el legislador electo, hablamos mucho de él, Maximiliano Bondarenko, hoy de La Libertad Avanza, todos junto al operador provincial Sebastián Pareja. Independientemente de estas mesas que se armaron justamente para mostrar que el oficialismo está dispuesto a absorber el golpe de las últimas semanas y a plantarse como proactivo ante la sociedad, Javier Milei también reunió en las últimas horas en la Quinta de Olivos a más de 70 candidatos y miembros del oficialismo para de alguna manera bajar el mensaje que el gobierno va a estar llevando durante estas pocas semanas que tenemos por delante de campaña nacional para renovar el Congreso. Hubo también en la Quinta de Olivos una segunda reunión donde la cúpula libertaria oficializó un cambio importante en la mesa chica. Se empoderó a Pilar Ramírez, que es la mano derecha de Karina Milei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como nueva coordinadora de campaña nacional y se revalidó a Santiago Caputo como el coordinador político. Entonces la idea es que ellos dos articulen el trabajo con todos los jefes de campaña provinciales en los 24 distritos que componen la República Argentina y baje un mensaje mancomunado. ¿Qué trascendió de estas reuniones en Olivos? Bueno, que La Libertad Avanza va a apuntar a nacionalizar la campaña, que el país obviamente hable de la importancia de estos comicios y apalancarse nuevamente en la polarización. Una estrategia que, quiero decir, al menos en la provincia de Buenos Aires, esto del kirchnerismo nunca más, a colación de los 14 puntos de diferencia con Axel Kicillof, no sirvió demasiado, pero sienten los estrategas nacionales que en algunos lugares del país puede ser importante agitar el fantasma Cuca y también agitar que hay un bombardeo opositor muy fuerte contra el programa político y económico de Javier Milei. Claro, aparte de criticar a los de enfrente y generar miedo sobre los que están del otro lado, cuentan en los pasillos del poder que esa receta se va a combinar con un mensaje de mayor empatía hacia el esfuerzo que están haciendo los argentinos en este momento económico complicado donde el mango, seamos sinceros, no sobra. Sobre ese telón de fondo, alguna reflexión de una de las espadas políticas más importantes que tiene el presidente, como es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La Argentina institucional es la que elige 4 años un presidente. Terminemos con esas frases, terminemos con el golpismo encubierto, dejen gobernar, dejen que el país desarrolle el gobierno que ha elegido y todo lo demás es politiquería de poder. Y les quiero compartir también otra voz, la de Tronco. Sí, Tronco. No sé cómo decirle, influencer libertario, amigo de Alejandro Fantino, que participa del streaming Neura, que estuvo con el presidente, porque recordemos que es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, y contó algo del clima interno que se vive en el oficialismo en estos días. Nadie está cagado, sépanlo. Nadie está cagado, ahí no hay ni están perdidos, cero. La verdad muy, lo vi muy bien al presidente. Quiero decirles que yo no estoy seguro de cuánto personajes como este Tronco, que por supuesto es un outsider, pero no sabemos estrictamente qué conocimiento político tiene, pueda sumarle al oficialismo. Y habrá que ver en unas semanas cuánto resulta la estrategia de campaña de poner a este tipo de personas en la lista y hacer lo que les vengo adelantando. Contar que enfrente están los cucas y a la vez mostrarse empáticos con la sensación económica personal de muchos argentinos. Pero les agrego que en paralelo a las reuniones y a las mesas nacionales
nacional y bonaerense, hay una tercera mesa, que es la mesa federal. Ahí el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Recuerden que volvió a la Argentina la figura del ministro que había eliminado el propio Javier Milei. Se vienen tratando de acercar a distintos gobernadores de nuestro país para llegar mejor parados en las provincias al 26 de octubre. La única reunión que consiguieron hasta ahora fue con los aliados, es decir, con los gobernadores de Mendoza, de Entre Ríos y de Chaco. Y así como les decía, en Buenos Aires el lema fue kirchnerismo nunca más. Ahora la bandera que están agitando esos gobernadores es la libertad avanza o Argentina retrocede. En ese contexto, si bien no hubo otras reuniones de mayor volumen porque los primeros mandatarios provinciales le vienen mostrando los dientes al oficialismo, sí se sabe que Javier Milei va a empezar a girar por las provincias, cosa que no hace demasiado seguido. De hecho, en estas mismas horas va a estar en Córdoba, una provincia profundamente antikirchnerista, para apoyar a un candidato bastante ignoto para la Cámara de Diputados como es Gonzalo Roca. El gobernador de Córdoba, que es el segundo distrito electoral más importante de nuestro país por atrás de Buenos Aires, es Martín Yarlora, un peronista no kirchnerista que se está diferenciando cada vez más fuerte de lo que hace Javier Milei. Y si no, escuchen lo que dijo, o parte de lo que dijo esta semana. Me van a decir que no pueden defender al Garrahan. La Universidad Nacional nos dio la posibilidad a la pública de tener un título universitario. Si hubiéramos tenido que pagar la cuota, no hubiéramos tenido nunca un título. ¿Y qué? Nosotros ahora le vamos a privar la posibilidad a que los pibes, a que los gurises tengan un título universitario como tuvimos nosotros. Es necesario que el gobierno dialogue y se siente ya a resolver el tema del financiamiento universitario, a resolver el tema del Garrahan. Fuerte, ¿no? Otro gobernador que habló es el de Corrientes, que siempre lo marco, fue durante buena parte de estos casi 2 años de gobierno de Javier Milei aliado del oficialismo libertario. Le votó la ley bases, le votó a través de sus legisladores el mega DNU, pero en un momento se enojó con el oficialismo porque el oficialismo le pedía muchos cargos en su provincia y terminan rompiendo. Le preguntaron justamente al correntino si iría a una reunión con el ministro del Interior y la respuesta me parece que es elocuente de cómo está el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias. ¿Pero por qué no vienen? Claro, que vayan a Corrientes, claro, ¿no? Gobernador, ¿cómo tomó usted entonces? Nada. A ver, sí. A ver, hay funcionarios, si sos ministro del Interior, tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada. Y acá quiero pasar a otro de los grandes eventos de esta semana, que fue la presentación en cadena nacional del presupuesto 2026. En un tono que contrasta con lo que les acabo de contar. Recién les dije que la estrategia de campaña es agitar el fantasma Cuca sin perder algo de empatía. Bueno, como parte quizás de las contradicciones en las que está navegando el propio oficialismo, el presidente Javier Milei llegó a hablar de consenso. Sí, escucharon bien, una palabra que no suele salir de la boca del liberal libertario, pero en este discurso la utilizó. El orden fiscal y el superávit son la diferencia entre poder soñar con un futuro mejor o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente. Y si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Esto que estamos planteando no es una quimera, es lo que podemos lograr si conseguimos los consensos necesarios para hacer las reformas de fondo que el país necesita. Estoy seguro que trabajando codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta, vamos a lograrlo. 2 cosas más con las que nos tenemos que quedar de esta presentación de presupuesto 2026. Ahí les cuento los detalles para que se los aprendan. Primero, que jugó fuerte Javier Milei diciendo que lo peor, para vos que quizás venís con tu bolsillo apretado, ya pasó. Palabras de Milei, ¿eh? Quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros, y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó.
La segunda cuestión a destacar de las palabras de Javier Milei es que prometió abrir la billetera para los que están peor en este momento. Este presupuesto le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación. El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación. Por otro lado, habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación del 2026. Ya les digo que la respuesta de la oposición a Javier Milei planteó que, aun si estos aumentos terminan siendo ciertos, el año que viene, en 2026, claro está, de todas maneras, esas partidas no llegan a recuperar lo que esos sectores tan golpeados perdieron desde el inicio de 2023 y particularmente en los últimos meses donde la economía parece haber tenido un frenazo importante. Es relevante el proyecto de presupuesto 2026 porque recuerden que el presupuesto actual se pensó en 2022 y se aplicó en 2023, pero después Javier Milei lo extendió en 2024 y lo volvió a extender en este 2025. Por ende, eran muchos los actores del sistema político, económico y financiero que le decían hay que tener efectivamente una ley de leyes. Dice el Palacio de Hacienda en ese presupuesto que 2026 va a tener un crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno, del 5%, una inflación del 10,1% todo el año, y un dólar promedio, que por supuesto puede subir o bajar, de 1.423 pesos. Sí, ahora les voy a contar porque hoy mismo ese número ya es más alto. Y se prevé para el sector público nacional un superávit financiero equivalente al 0,3% del PBI y un superávit primario de 1,4%. Dice el Ministerio de Economía en sus supuestos que solo alcanzando y manteniendo el superávit fiscal, la Argentina alcanzaría una base de crecimiento, como les contaba recién, del 5% anual, y aclaran que si al superávit se le suman reformas, se podría hablar de un crecimiento anual más fuerte y de manera sostenida. Y agregó el presidente que crecer a esas tasas implicaría parecerse a países de altos ingresos en 10 años, en 20 años estar entre los países más ricos del mundo y en 30 años ser una de las 3 potencias mundiales. De nuevo, palabras de Javier Milei en cadena nacional que no quería dejar que pasaran por acá, sobre todo por el tono muy diferente al que el propio presidente usaba hace algunos meses. Y acá les meto un paréntesis porque no pareciera ser Javier Milei el único moderado de este tiempo político. Es muy llamativa la estrategia de Axel Kicillof, el gran ganador de las elecciones bonaerenses, que en estos días, por ejemplo, le dio una entrevista larga al diario Clarín, archienemigo del kirchnerismo, o hasta fue al programa de Carlos Pagni en La Nación Más, otra pantalla para nada peronista. Se mostró con un tono conciliador, más de centro, de vuelta. Otra vez, moderado si se quiere. Me parece que lo que hay que hacer, después de Milei, exige un ejercicio de una fuerza política robusta, con claridad. No podemos repetir errores del pasado. La fuerza política que gobierne tiene que tener más cohesión que la que tuvo cuando gobernamos la última vez. Va a haber que tomar decisiones fuertes. Mientras la fuerza política funcione, no es un tema de personas, ni mío, ni de nadie. Hay discusiones que yo prefiero que sean puertas adentro, pero tiene que haber discusiones, los que pensamos distinto. Y no hay excusa para desarrollar los otros temas que tenemos aquí en los pasillos del poder. Podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza o en algún lugar del cuerpo, pero no tenés excusa a la hora de cuidar tu salud. Por eso este próximo segmento lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta 50% de ahorro. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Y ahora que les conté todo lo que les quería contar, casi como contexto general de cómo está la libertad avanza en nuestra bendita República Argentina, tengo que hablar de dos otras cuestiones importantes. Lo que está pasando puntualmente en la economía y lo que está pasando puntualmente en el Congreso. Arranco por la economía, porque el dólar post-elecciones bonaerenses y pre-elecciones del 26 de octubre navegó esta semana arriba del famoso techo de la banda cambiaria. El oficial mayorista, que es el que se toma
idioma para estas cuestiones, porque es el que utiliza para el comercio internacional, estuvo dando vuelta alrededor de los 1.475 pesos, justo sobre el techo de la banda, y el minorista, que es el que podemos comprar vos y yo, o cualquiera de todos nosotros, personas físicas, ya pasó los 1.500 pesos. De hecho, apenas en los últimos días de la semana, el Banco Central vendió 432 millones de dólares, números que van creciendo día a día y que generan más incertidumbre en el mercado, sobre todo porque no sobran las reservas como para usarlas en una contención del dólar que igual en paralelo parece no contenerse. Como si le faltaran problemas al oficialismo en términos económicos, subió también el riesgo país y subió fuerte. Quedó en el final de esta semana aproximadamente 1.453 puntos. Es el riesgo país más alto desde el 6 de septiembre pasado y una cifra, por supuesto, que aleja muy fuertemente la chance de emitir nuevos bonos en los mercados o pensar en el repago de deuda. Recuerden que el número objetivo del gobierno, si todo andaba bien, si todo marchaba acorde al plan, era tener un riesgo país de 500 puntos, no de 1.450. El otro asunto importante es lo que está pasando en el Palacio Legislativo Nacional. Recuerden, yo lo dije hasta el hartazgo, que en lo que va de este periodo ordinario del Congreso, la Casa Rosada todavía no aprobó ninguna ley propia y se viene comiendo un gol tras otro. Lo digo en lunfardo para que se entienda. De hecho, en estos días hubo dos sesiones importantes, una en diputados, otra en senadores, en las que la Libertad Avanza volvió a sufrir muchísimo y en las que quedó en claro lo aislado que está el oficialismo después de haberse peleado, por supuesto, con Dios y María Santísima. Escuchen lo que pasó en diputados. Lo más relevante es el rechazo de los vetos a la emergencia pediátrica con números tremendos, 181 votos positivos con 60 negativos y una abstención, y también el rechazo al veto a la actualización del presupuesto universitario, en este caso con 174 positivos a 67 negativos y 2 abstenciones. El presupuesto universitario prevé actualizar automáticamente por inflación los gastos de funcionamiento justamente de las universidades públicas nacionales, los hospitales universitarios, con retroactividad al año 2024 y ajuste bimensual, y también dispone aumentos salariales del 40,8%, paritarias trimestrales y subas atadas al IPC, o sea, a la inflación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal para 2025 rondaría los 1,9 billones de pesos, equivalentes al 0,23% del PBI. El rechazo de Milei justamente a estos números y la poca voluntad para actualizar el dinero que va a las universidades generó una tercera marcha universitaria realmente multitudinaria. La ley de emergencia pediátrica, en cambio, solo para repasarla, dispone una recomposición salarial para todo el personal de justamente hospitales como el Garrahan, elimina el impuesto a las ganancias sobre guardias y horas extra y también refuerza el sistema de residencias médicas. Y quiero marcar algo estrictamente político, porque en el Congreso, sobre estos dos temas, pero también sobre otros, la Libertad Avanza tuvo que ver con mucha preocupación que los propios socios políticos, por ejemplo los del PRO, se dividieron a la hora de votar en el recinto. Y de hecho que los partidos referenciados en muchos gobernadores, que hasta hace poquito eran aliados también, se pusieron en la vereda de enfrente del presidente. Hagámosle doble clic a lo del PRO. De los 34 diputados amarillos, apenas 22 se alinearon con la postura que necesitaba la Libertad Avanza. Y de hecho generó mucho revuelo lo que pasó con Silvia Los Penato, que votó en contra de los dos vetos presidenciales y que protagonizó un video bastante viral discutiendo con el jefe de bloque de su partido, Cristian Ritondo, en pleno recinto. Escuchen la justificación del voto de Los Penato. Los niveles de ausentismo que hay en las urnas, tenemos que saber leer ese mensaje, que es para el gobierno, pero que es para toda la dirigencia política. La gente nos está diciendo, basta de hacerme elegir entre pasta o pollo, prefiero no comer. No vamos a resolver ni el problema de la salud ni el problema de la educación con estas leyes. Estas leyes son un parche que van a resolver un déficit de gestión, simplemente. A Los Penato la cruzó otro diputado del PRO, como es Alejandro Finocchiaro. A ella y a todos los que están en contra de algunas ideas de la Libertad Avanza. En el Parlamento inglés hay un sistema de gradas enfrentadas. De un lado están los que defienden unos valores y enfrente los que defienden otros valores. Hoy sería magnífico que tuviésemos en el Congreso argentino, en la Cámara de Diputados, un sistema de gradas como el inglés. Porque así algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno.
Quiero decirles, para redondear este tema, que más allá de esta insistencia en la redacción original de dos leyes importantes, ahora la última palabra la tiene el Senado. Ahí también los libertarios están en una posición muy débil y es realmente improbable que frenen esta ofensiva opositora para voltear de manera definitiva los vetos. Hubo más de diputados que aprobó un emplazamiento, siempre se los cuento, significa obligar a determinadas comisiones en esa Cámara para intentar avanzar con interpelaciones a Karina Milei, al ministro de Salud Mario Lugones y al jefe de gabinete Guillermo Francos por el escándalo alrededor de las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad. Ya avisó Manuel Adorni, el vocero presidencial, que Karina no va a ir a declarar al Congreso. Un momento sintomático de cómo está el vínculo entre oficialismo y oposición se dio cuando algunos diputados se pusieron a cantar en pleno recinto la canción viral de este último tiempo en contra de Karina. Pero la Cámara de Diputados no fue la única cámara que le generó un dolor de cabeza otra vez al oficialismo, porque lo mismo pasó en la Cámara de Senadores. Básicamente se empezó el camino para que se caiga otro veto de Javier Milei, en este caso a la redistribución de lo que se llaman los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, dinero que se recauda para ayudar a las provincias en situación de emergencia, pero que todos los oficialismos terminan utilizando a discreción para premiar a gobernadores aliados. Entonces, ¿qué hicieron los primeros mandatarios? Sacaron una ley con números muy contundentes que redistribuye ese dinero que es de las provincias de una forma más transparente. El presidente vetó y ahora ya el Senado insistió, de vuelta con números contundentes, 59 votos positivos, 11 más de los 2/3 necesarios, y en este caso la historia la va a definir la Cámara de Diputados, donde habrá que seguir de cerca si este tema sale o no sale. De todas maneras, lo que verdaderamente preocupa al presidente y a los suyos no es tanto la caída de su veto a los ATN, sino el avance de otro proyecto opositor que regula el trámite de los decretos de necesidad y urgencia, que de hecho ya viene con media sanción. La aprobación de ese proyecto significaría un golpe dramático para el modelo de gestión de la Libertad Avanza, que ante su flaquito músculo legislativo tiene siempre muy a mano la posibilidad de gobernar por DNU. Si el Congreso cambia la forma en la que queden vigentes los DNU, insisto, Javier Milei perdería una herramienta que usó y mucho, para algunos incluso demasiado. Y acá, ahora que les desarrollé todo esto, me meto un poco para ir terminando con el título de este episodio. ¿Todo lo que está pasando es un golpe de la oposición al oficialismo para voltearlo o es un autotiro en el pie por parte de la propia Libertad Avanza? Bueno, Javier Milei, que viene hablando poco, como les decía al inicio, tuiteó en estas horas: en el Partido del Estado tenés a los cucas y a los anticucas que votan igual que los cucas pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso y ya sabemos cómo termina. ¿La Libertad avanza o Argentina retrocede? Algo parecido dijo en conferencia de prensa el vocero presidencial. En la marcha de ayer se alinearon todos, absolutamente todos, los enemigos del progreso. La CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina. Este gobierno propuso actualizar en términos reales el presupuesto 2026 en educación en un 8% en términos reales, o sea, por encima de la inflación, las jubilaciones un 5%, las pensiones un 5%, universidades un 8%. Durante la gestión de Sergio Massa, que acumuló un 211% de inflación anual el último año, las actualizaciones de los gastos de funcionamiento de las universidades fueron 0 pesos. El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica de renovar el Congreso Nacional y evitar que el Partido del Estado, compuesto por kirchneristas y kirchneristas disfrazados por republicanos, dilapide el futuro de los argentinos. Pero la más fuerte de las reacciones oficialistas fue un tuit de Luis Toto Caputo. Escribió: todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Y acá, ya sobre los últimos segundos, les voy a dar mi sensación después de caminar mucho, gastar suela en los pasillos del poder. Soy de los que piensa que Javier Milei está en su hora más crítica y que obviamente no somos inocentes
inocentes. La oposición está jugando fuerte. Pero también hay que decir que buena parte de esa oposición ayudó al oficialismo durante sus primeros meses de gobierno, dándole herramientas que La Libertad Avanza necesitaba urgentemente. Solo que después el propio presidente empezó a tener mucha impericia política y juntó a muchos enemigos de un mismo lado. Porque, pienso en voz alta, podés pelearle a la casta, que efectivamente existe, no lo vamos a negar. Podés enfrentar a los gobernadores, podés generar en algún momento donde te sientas agrandado, fuerte, robusto, cierta tirantez con tus aliados naturales. Podés incluso permitirte tener problemas en el interior de tu triángulo de hierro. Acuérdense todo lo que les vengo contando sobre el vínculo entre Karina Milei y Santiago Caputo. Podés decir que todos somos mandriles, ensobrados, negar incluso escándalos institucionales como el de Libra o el de la Agencia de Discapacidad. Podés cancherear con el valor del dólar. ¿Se acuerdan el comprá campeón si sentís que el dólar está barato? Podés estar un poco ciego frente a los problemas de la micro e incluso permitirte ajustar a jubilados, a los que enseñan o aprenden en la educación pública, a las personas con discapacidad. Pero ¿saben qué pienso? Que no podés hacer todo eso junto, a la vez, sin criterio y no pretender recibir trompadas. Porque claro, ahora se juntaron tantos problemas y tantos enemigos que se hace más complicado que te quieran ayudar. Y si a todo eso, hablando específicamente de lo político, le sumás problemas económicos, con mucha gente más allá del núcleo duro que quizás no le gusta la oposición, no quiere al peronismo, la pasó mal en el frente de todos, pero a la vez votó algo diferente y siente que ese esfuerzo no está siendo redituable, bueno, tenemos cartón lleno. Así que el oficialismo libertario va a tener que ser muy pero muy inteligente y tener muñeca y pericia técnica, si quieren más bisturí que motosierra, para poder enfrentar semanas, meses y quizás años, déjenme decir, que pueden ser muy pero muy cuesta arriba. Y ahora sí, llegamos al final de otra edición de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Hagamos crecer juntos esta comunidad, así que los espero en todas las redes sociales, @Nacho Girón, si quieren que desarrolle algún tema particular o consultarme cualquier cosa. Gracias por estar, no se olviden de seguirnos, no se olviden de activar la campanita y no se olviden de recomendarnos. Chau, hasta la semana que viene.